Grabo aquí. Venga. Pues como decía, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Y os estaba contando un poquito de mi vida. Os decía que hace 5 años la respiración conectó conmigo y desde entonces siento que, bueno, pues constantemente se producen cambios internos. Me he formado también como breathing coach, como entrenador de respiración consciente. Y bueno, de todo esto sabréis muchísimo más en las próximas semanas si decidís también participar en lo que os voy a contar al final. Bien, para estructurar un poco de qué van a ir estos 30 minutos, de entrada os voy a vamos a practicar la respiración consciente en un minutito, ¿vale? Ahora, justo después de esta explicación. Pasado esto, lo que voy a hacer es explicaros los maravillosos beneficios, cómo la respiración, digamos, incide en las diferentes partes de nuestros cuerpos, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico, cuerpo energético, espiritual, etcétera. Os explicaré un poquito de mi experiencia, de cómo yo lo he estado viviendo estos años y al final os comentaré que a partir del 24 de mayo empezaremos un nuevo proceso de reconexión con el instante presente, en este caso un nuevo entrenamiento de cómo aprender a vivir presente en el aquí y ahora a través de la práctica de la respiración consciente. Bueno, seguramente más de una y más de uno ya lo ha experimentado. En todo caso veréis que hay novedades y estoy muy ilusionado por estos nuevos procesos que vamos a empezar. Por lo tanto, os voy a pedir a las personas que estáis ahora conectadas que hagáis lo siguiente, que a partir de ahora yo os voy a pedir que procuréis de hacerlo durante los próximos 20 minutos explicativos. Os voy a pedir que lo que hagáis es respirar de manera continua, es decir, que inhaléis, y exhaléis de manera continua, de manera circular también dicen. Practicar respiración circular, es decir, que no existan pausas entre inhalación y exhalación, que esta respiración sea un poco más profunda de lo normal y que esta respiración también sea un poco más lenta de lo normal. Por lo tanto, lo que haremos es, pues lo siguiente. Cada una y cada uno a su ritmo. Lo que estaremos haciendo es llevar conciencia a nuestra respiración. No se trata de estar pensando, tengo que respirar. No se trata tampoco de estar pensando inhalo, exhalo, aunque bueno, si lo hiciéramos probablemente sería lo más cercano a estar tomando conciencia de la respiración. Lo que tenemos es que experienciar la práctica, anclarnos, dirigir nuestra atención a lo que os acabo de decir, una respiración circular, es decir, una respiración continua, sin pausas entre inhalación y exhalación, que sea un poquito más profunda de lo normal y que sea un poquito más lenta de lo normal. Veréis, bueno, yo sé que probablemente la mente os estará, bueno, y esto me va a servir, esto va a ser tal, esto menuda cosa más rara, no soy capaz, no puedo, etcétera. No pasa nada. No sé si hay personas que practican meditación, probablemente sí. Por lo tanto, en el fondo es dirigir nuestra atención a la respiración, ¿de acuerdo? Así que procuremos, os voy a pedir, os invito a que durante estos 20 minutos me escuchéis, pero llevéis a cabo esta acción. En el fondo esta es la práctica, esto es para iniciarnos en la respiración consciente, en el mindfulness, de eso se trata. La práctica, como seguramente habréis escuchado más de una vez en la vida, hace al maestro, hace a la maestra. La repetición, llevar a la acción un mismo ejercicio, en este caso el que os acabo de explicar. Cuanto más llevemos a la práctica esto, cuanto más lo ejercitemos durante el día en las diferentes acciones pues de nuestro día a día, mientras caminamos por la calle, mientras nos duchamos, nos enjabonamos la cabeza, nos enjabonamos el cuerpo, mientras preparamos nuestra comida, cortamos los alimentos, mientras comemos, mientras cogemos una escoba y barremos la casa, fregamos el suelo, cualquier actividad es perfecta para vivirla desde nuestro estado de presencia, desde nuestro estado de conexión interna, desde ese estado de conexión con la respiración. ¿Qué significa vivir presente en el aquí y ahora? ¿Qué significa vivir consciente? Pues bien, significa esto, significa vivir en la propia experiencia del ser, en la propia presencia de uno mismo.
No nos damos cuenta porque la mayoría vive, digamos, perdido en la mente, de que vivimos en la disfunción mental. Creemos que porque estamos constantemente pensando y que todo el mundo lo vive, pues ese es el estado normal del ser. Pero no es así. El estado normal del ser es el estado de presencia, es el estado de consciencia, es el estado de vivir consciente instante tras instante. Y la respiración es una herramienta fundamental, es la herramienta que a mí me sirvió, sin duda no es la única. Uno también puede aprender a vivir presente en el aquí y ahora, no solo a través de la respiración, sino a través de dirigir su propia consciencia hacia el ser consciente del entorno, del tacto, de otro tipo de sentidos. No obstante, la respiración es fundamental, es una herramienta súper útil en ese sentido. Por lo tanto, apalancaros en esa respiración, apalancaros en esta herramienta que además la tenemos siempre con nosotros, ¿verdad? Estamos siempre respirando. Por lo tanto, como dice el maravilloso escritor del Poder de la Hora, Eckhart Tolle, aprendamos a vivir presentes en el aquí y ahora y hagamos pequeños viajes a la mente, en lugar de vivir constantemente en la mente y tan solo hacer pequeños viajes a la hora. Bueno, siguiendo un poquito más para adelante, la respiración consciente nos va a contribuir a calmar nuestra mente, cuyo origen es, digamos, no voy a decir de todos los males, porque en el fondo la mente utilizada de manera funcional es la herramienta probablemente más poderosa del universo. No obstante, dirigida por el ego, dirigida por nuestro condicionamiento, por nuestro inconsciente, la mente, bueno, pues se torna un tanto disfuncional. La depresión, como alguna o alguno habrá experimentado, en mi caso, yo estuve 10 años en depresión en mi vida. Pues la depresión es un exceso de pasado. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando nos enganchamos a la mente, que es lo que acostumbra pasar muchas veces en las personas, pues en este caso nos enganchamos al pasado. Ay, pero qué bien estaba yo en el pasado, qué feliz era yo en el pasado, ¿por qué no puedo volver al pasado? Etcétera. Bien, pues si repetimos y repetimos demasiadas veces ese patrón de pensamientos, pues acabaremos entrando en depresión. Y como decía, es lo que me pasó a mí durante 10 años de mi vida. De igual manera que el hábito de vivir presente en tu respiración, el hábito acostumbrarte, habituarte a practicar respiración consciente, es la consecuencia de una repetición continua de una acción, la que os he dicho, ser conscientes de vuestra respiración, y eso se torna un hábito, se torna el hábito de vivir presente en el aquí y ahora y no enganchado a la mente. Pues de la misma manera, los seres humanos estamos enganchados a la mente, enganchados al pensamiento recurrente y compulsivo. El estrés. Pues bien, el estrés, y no me malinterpretéis con lo que voy a decir, es una suerte de exceso de presente. Y no de presente en cuanto a vivir en el aquí y ahora, sino en cuanto a querer hacer demasiadas cosas en el ahora, ¿no? El tengo que hacer, ¿no? Y todo eso nos genera un estrés, nos genera un malestar, porque en el fondo de lo que nos estamos desconectando precisamente es de la hora, porque estamos en la mente queriendo constantemente hacer cosas. La ansiedad es un exceso de futuro. Cuando nos pasamos la vida proyectados en el futuro, tengo que alcanzar esto, bueno, que en mis vacaciones, uy, por favor, que cambie de trabajo y a ver si llego a conseguir otro trabajo, que mi pareja cambie, que mi madre cambie, que mi hijo cambie. Vivimos constantemente en el futuro y todo eso nos genera ansiedad. De nuevo, todo, prácticamente todo reside en el poder de la mente, como digo, la disfunción mental que nos mantiene, pues bueno, pues no todo lo cuerdos que deberíamos, ¿verdad? No sé si habéis escuchado decir alguna vez que manifestamos desde el 95% del inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Sin entrar mucho en profundidad y en detalle con explicaciones. Bueno, pues al parecer, para los que probablemente estéis un poquito habituados con el desarrollo personal, habréis seguramente escuchado pues esa especie de metáfora con un iceberg, ¿no? El iceberg normalmente tiene una pequeña parte en la superficie y una gran masa de hielo
pues debajo del agua, ¿no? Pues bueno, se dice que nuestro subconsciente también funciona de esta manera, que el 90-95% es el subconsciente y tan solo el 5 o 10% es la parte consciente. Por lo tanto, todo aquel condicionamiento del pasado, todas aquellas experiencias probablemente traumáticas que nos limitaron, todo eso queda grabado en nuestro subconsciente. Y aunque no nos demos cuenta, pues bueno, pues se dice, los expertos aseguran que manifestamos prácticamente pues la totalidad de nuestro día desde la parte inconsciente. Bien, para mí, la práctica de la respiración consciente me ha llevado sobre todo a, como a que se me revelen cosas. Es decir, yo siento que estos 5 años voy teniendo como revelaciones, como inspiraciones, y nunca mejor dicho, porque, bueno, pues ya veis, inspirar viene del respirar, ¿verdad? Y la utilizamos como una palabra que nos... Ay, hoy me he quedado inspirado, ¿no? Hoy me ha inspirado esto o lo otro. Pues bien, revelaciones. Una de ellas fue que respiramos de manera inconsciente. Es decir, desde pequeñitas, desde pequeñitos, nadie nos enseña el poder de la respiración, nadie nos enseña a respirar de manera consciente, a llevar atención a nuestra respiración, atención al aquí y ahora. Por lo tanto, lo que hacemos es entrar en un proceso de respiración mecánica, de respiración automática. Y en ese proceso, lo que precisamente sucede es que la respiración acaba siendo un canal, acaba siendo como el conducto, que lo que hace es conectar el mundo inconsciente con la realidad externa. Y por eso luego reaccionamos emocionalmente ante la vida a través de todo aquel condicionamiento inconsciente. Bueno, no sé si tiene demasiado sentido lo que os digo. También sé que os voy a estar contando mucha teoría que sobre todo la práctica acaba pues de alguna manera revelando como verdadera en el corazón de las personas. También es cierto que me he olvidado deciros al principio de todo de que no me creáis nada lo que os digo. En el fondo, la clave de todo, la clave de la vida es practicar, es experimentar. Por lo tanto, lo que yo os estoy compartiendo es mi experiencia de estos últimos 5 años, mi experiencia de cómo la respiración pues, me está llevando a comprender muchas cosas de mí mismo. Y estoy prácticamente convencido de que también de los demás, pero en todo caso es muy importante que esto lo llevéis a cabo, practiquéis y lo comprendáis cada una y cada uno de vuestro lado. Hay personas que, bueno, a mí a veces me hablan, ¿no?, de la meditación. Bueno, yo medito, ¿es suficiente meditar? Bueno, sin duda meditar es fundamental. La respiración consciente, el mindfulness, sin duda está en la base de la meditación. Aunque, bueno, yo he hecho mía también una frase que le escuché decir una vez a uno de mis mentores, y es que, bueno, pues el que medita, por ejemplo, por las mañanas, es como aquel que quiere mejorar su vida, conectar consigo mismo, y luego, pues, durante el resto del día se mantiene, pues, más o menos perdido en sus pensamientos. Es como aquel que quiere hacer dieta y decide un día, pues, comerse, y decide, pues, por las mañanas comerse una zanahoria, ¿verdad? Y luego al mediodía se come una hamburguesa y por la noche se come una pizza. Pues bien, sería un poquito lo mismo, ¿no? Espero que el símil o la metáfora se entienda. Aprender a vivir presentes en nuestra respiración, aprender a vivir conscientes instante tras instante de nosotros mismos, pues es el mismo proceso. Si tan solo dedicamos 10 minutitos, 20 minutitos, media hora por la mañana a meditar, a respirar, a acallar la mente, sin duda será beneficioso, como es beneficioso comerse una zanahoria. Pero coincidiréis conmigo pues que llevar a cabo la práctica durante mucho más tiempo del día, sin duda lo será mucho más. De hecho, aprender a vivir presentes en nuestra respiración es una suerte de aprender a vivir en un constante estado de meditación y de conexión interna. La respiración también relaja, por supuesto, el cuerpo. Fijaros que dicen que el cuerpo sigue a la mente. Es decir, en el fondo, bueno, hay muchas teorías. Hay gente que dice, habla de 4 cuerpos, de 5 cuerpos. Yo tengo una mentora que habla de decenas de cuerpos. Bien, pues en este caso yo os voy a hablar del cuerpo mental, os voy a hablar del cuerpo físico, os voy a hablar del cuerpo emocional, el energético, el espiritual. Y en suerte también están todos conectados, ¿verdad? Y lo que
y lo que, digamos, mejora uno, pues afecta al otro y viceversa. En este caso, el cuerpo físico, fijaros que cuando respiramos de manera consciente, cuando llevamos atención a la respiración, respiramos de una manera más profunda, más lenta, de manera circular, oxigenaremos mucho más el cuerpo, llevaremos, llevaremos una mayor alcalinidad a nuestras células. Por lo tanto, lo que haremos es disminuir la oxidación de las células. No nos damos cuenta, pero la mayoría de personas, incluido yo en ciertas ocasiones y muchísimo más antes, hacemos apneas, hacemos paradas en la respiración. El hecho de estar enganchados en la mente, disculpad, y no nos damos cuenta de ello, hace que paremos a veces durante unos poquitos segundos la respiración. Yo conozco personas que paran incluso medio minuto de respirar. Fijaros que también cuando por ejemplo, nos asustamos, ¿qué hacemos? ¡Ah! Paramos la respiración, cortamos la respiración. Bien, todo eso tiene luego unas consecuencias en nuestro cuerpo. Como decía, cuando no respiramos correctamente, cuando respiramos de manera deficitaria, lo que hacemos es acidificar las células, acidificar el cuerpo, la sangre y en consecuencia el organismo. Cuando respiramos e inhalamos más oxígeno, oxigenamos más el cuerpo, lo alcalinizamos. Por lo tanto, digamos, aprender a respirar de manera consciente es literalmente mantenerte en la vida. Es decir, es propiciar una mayor vitalidad para el cuerpo. Cuando lo hacemos de la otra manera, de manera inconsciente, en el fondo es como que estamos aceptando que, disculpar, que el cuerpo pues vaya pereciendo cada vez más y más. Fijaros que también escuché, bueno, leí hace un tiempo, como de los 5-6 litros de capacidad pulmonar que tenemos, apenas parece que la mayoría de personas utilizan entre medio litro, 1 litro, es decir, mantenemos tan solo una respiración muy superficial. Nos vamos de nuevo a esos porcentajes de más o menos el 90% de disfunción en cuanto a la respiración. Y tan solo como un 5 o 10% de funcionalidad, ¿verdad? Como antes os comentaba, lo del 95% del manifestar desde el inconsciente a través de esa respiración inconsciente, esta respiración mecánica y automática. Por lo tanto, por supuesto que el cuerpo se verá relajado, existirá una relajación muscular, una distensión de ligamentos, de diferentes partes del cuerpo, aparte, por supuesto, de los infinitos beneficios que también tendrá en cuanto a pues ya digo, a la salud del propio organismo. A través de la respiración somos capaces de gestionar nuestras emociones. Fijaros también para los que pues, estéis un poco más en el mundo del desarrollo personal, sabréis que las emociones son la consecuencia de lo que pensamos, que a su vez es la consecuencia de nuestras creencias, de todo aquel condicionamiento que hemos recibido de pequeñitas y pequeñitos. Todo aquello queda cristalizado en nuestro subconsciente y al respirar de manera inconsciente, al respirar de manera mecánica, es decir, como lo estamos haciendo la mayoría de personas, que nunca nos enseñaron a hacerlo de otra manera, como decía, existe ese, pues como canal de conexión desde el mundo emocional, desde el cuerpo dolor, al externo, ¿no? Es decir, luego lo que hacemos es reaccionar, discutimos con las personas, queremos tener razón, ¿no? Porque nuestro ego necesita tener razón, necesita perpetuarse en la vida, ¿no? Es decir, ¿quién seríamos si no fuera por nuestro personaje? Por lo tanto, las emociones en el fondo son una especie de coraza para nuestro ego. Las emociones, en el fondo, las reactivas, me refiero, pues esas molestias, esa ira, esa necesidad de control, de tener razón, etcétera, que nos hace, bueno, pues sentirnos mal frente a ciertas circunstancias, lo que hace es mantener, digamos, al ego vivo y nos hace reaccionar. Todo eso, como digo, proviene de las creencias, de los pensamientos, que luego pasan a las emociones y pasan a las acciones de nuestra vida. Cuando aprendemos a respirar de manera consciente, cuando adquirimos este hábito, literalmente cuando tú estás en el presente a través de tu respiración, pues no existen pensamientos. Y aunque no lo he manifestado, no lo he mencionado antes, fijaros que respirar de manera consciente no es que necesitemos llegar a dejar de pensar, no es que queramos o tengamos que dejar la mente en blanco. En el fondo, luego todo esto
acabará siendo una consecuencia de la práctica. Cuanto más practiquemos, cuanto más ejercitemos el ejercicio, sin duda cada vez sentiremos cómo el ruido mental disminuye, cómo la calma cada vez pues nos envuelve más y más. No obstante, no es lo que necesitamos estar persiguiendo. Tan solo ya os he dicho, ¿lo estamos haciendo? ¿Seguimos haciéndolo? Respiramos de manera continua, de manera circular, un poco más profunda y un poco más lentamente de lo que lo hacemos de costumbre. Y tan solo haciendo esto, lo que hacemos literalmente también es cortar con la emoción. Probadlo, lo experimentaremos también en estos 21 días a partir del 24 de mayo. Cuando la reactividad os embargue, cuando os sintáis ira interna, que os enfadáis y necesitáis discutir, dirigir vuestra atención a la respiración. Respirar de manera consciente y veréis cómo todo ese malestar se diluye, pues el malestar es consecuencia de los pensamientos, de las creencias y de todo lo que llevamos que nos condiciona en nuestro interior. A ver. Bueno, también la respiración incrementa nuestros niveles de energía, o al menos también los mantiene. Fijaros que cuando nos mantenemos constantemente en el exterior, cuando estamos constantemente proyectándonos en la realidad externa, en el tenemos que hacer esto, lo otro, constantemente pensando, bueno, no sé si lo sabéis, pero dicen que el cerebro consume, pues ahora mismo, bueno, no quiero engañaros, no sé si son 2000, bueno, no lo sé, mejor no me aventuro a decir cifras, pero al parecer consume muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos constantemente pensando, estamos constantemente proyectados en lo externo. Aprender a vivir presente en tu respiración lo que haces, de alguna manera, es que conservas tu propia energía, conservas tu propio, sí, tu propia conciencia en ti mismo, en lugar de estarla proyectando constantemente hacia afuera. Por supuesto que es necesario pensar, por supuesto que necesitamos resolver diariamente pues todos nuestros quehaceres, el trabajo, etcétera. Pero si durante el resto del tiempo permanecemos en conexión interna, veréis que el desgaste es mucho mayor. Fijaros que a día de hoy, además, vivimos en un mundo en el cual las distracciones son absolutamente abrumadoras. Teléfonos móviles, noticias, esto, lo otro. Constantemente lo externo está captando nuestra atención y nos está distrayendo. De hecho, bueno, en un libro que estoy escribiendo, en un capítulo hablo de que somos maestros en la distracción, somos maestros cum laude. Por lo tanto, es muy importante. Además, la respiración contribuye a aumentar nuestra capacidad de concentración, y la concentración es algo fundamental para resolvernos en cumplir todo aquello que queremos, nuestras metas, objetivos, obligaciones. Cualquier cosa requiere de nuestra concentración. Cuando nos disipamos, cuando dispersamos demasiado nuestra atención, no nos concentramos, pues es eso, ¿no? Nuestra energía se dispersa, diluimos, ¿no? Se diluye nuestra energía y nuestra atención. La respiración consciente contribuye precisamente a lo contrario, a que seas más, pues sí, más, sí, que cuides mucho más tu atención y te disperses mucho menos. En cuanto a la conexión con el espíritu, fijaros que la respiración es una suerte es como el lenguaje que conecta el cuerpo con el espíritu. Para mí es como, la respiración es como el lenguaje de la vida, es como el lenguaje que nos conecta con el universo, con Dios, con el campo cuántico, con el todo. Conecta el cielo y la tierra, es decir, cuando respiramos es esa comunión entre lo interno y lo externo. Por lo tanto, nos conecta con el espíritu, nos conecta con nuestra alma, con quienes somos en esencia. Por eso tenemos frases como, ay, hoy me siento inspirado, ¿no? Que vienen de, pues, inspirar, de respirar. Cuando somos capaces de vivir en el aquí y ahora, acallamos nuestra mente, cada vez que respiramos de manera consciente,
estamos literalmente conectados con la vida. Estamos literalmente conectados con quienes somos. La vida, el corazón, el ser, el aquí y ahora, el amor, todo esto es lo que somos. Somos la vida, somos manifestación. Un segundo, que se me pone, que se me queda sin batería, que me quedo sin batería. Bueno, como os decía, la respiración nos conecta con el alma. Bueno, son son las 7:30, un poquito más os voy a contar, porque también quiero dejaros espacio. Soy, como digo, también muy celoso de mi tiempo y del vuestro, por lo tanto, no quiero entreteneros muchísimo más. En todo caso, bueno, me dejo muchas cosas que decir. En principio voy a estar dando probablemente videoconferencias, Zooms de estos, cada semana o cada 2 semanas, por lo tanto, en otra ocasión hablaré más. Para mí, aprender a vivir presente en la respiración es como iniciarse en un viaje, en el viaje de la vida, en el viaje del autoconocimiento. Nos lleva, nos lleva sin duda de la inconsciencia a la consciencia, nos lleva sin duda del ego a la esencia, nos lleva, nos lleva de la impaciencia, del querer las cosas ya a ser pacientes. Nos lleva de la, de la reactividad a la aceptación, de la lucha interna a la rendición. Bueno, literalmente nos lleva del miedo al amor. El proceso de reconectar con quien eres a través de la respiración, lo que hace es contribuir a liberarte de todo lo que te limita, de todo lo que no te permite avanzar. Literalmente es reconectar con tu niño interno, con tu niña interna, para volver a maravillarte por los misterios de la vida, desde un lugar sin duda en el cual la responsabilidad es mucho más que el simple hecho de llegar temprano, perdón, llegar a tiempo a algún lugar, cumplir más o menos con tus obligaciones. Pues para mí la responsabilidad, desde que aprendí, desde que empecé a practicar este maravilloso hábito, es mucho más que todo esto. La responsabilidad empieza por la responsabilidad personal, por la responsabilidad de quienes somos, de nuestras emociones, de lo que decimos, perdón, de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos. La respiración consciente es un viaje hacia la coherencia interna, hacia la integridad personal, hacia el reflorecimiento de nuestros valores, hacia el permitirnos un reequilibrio interno con quienes somos en esencia. Es un viaje hacia el desaprender todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos ha condicionado de pequeñitas y pequeñitos para volver a reconectar con quienes somos, con el ser auténtico y esencial que somos. Bien, no os voy a decir mucho más, pues ya me estoy excediendo un poco. Deciros a todas y a todos que a partir, como he dicho, del 24 de mayo, para aquellas y aquellos que ya participasteis, vamos a seguir haciendo los procesos de reconexión con el instante presente a través de mensajes de WhatsApp, de texto, de vídeos, de respiraciones guiadas por las tardes-noches. En esta ocasión, y estoy muy ilusionado, como os decía al principio por esto, voy también a implementar un par de días a la semana, probablemente los martes y los jueves, voy a abrir un espacio como de 30 minutos a través de videoconferencias de Zoom, en los cuales, bueno, no voy a contar nada, lo que haremos es meditar conjuntamente, es decir, abriremos un espacio, una sala en la cual pues, las personas desde diferentes lugares del mundo, para quizás no sentir esa soledad a veces que puede dar pues, pereza pues, iniciarse en cosas cuando uno está sola o solo, pues nos conectaremos en sesiones de meditación 30 minutos y además lo que considero que va a ser un antes y un después también en estos procesos es que lo que voy a invitaros también es a participar en unas sesiones grupales de respiración consciente, en las cuales durante, bueno, en función del éxito que también tenga y de la demanda, por supuesto, pues veremos si son solo los domingos o si son también los sábados y los domingos. Sesiones grupales de máximo 6-7 personas, en las cuales durante una hora lo que haremos es respirar de manera consciente. Lo que os voy a invitar es a que os tumbéis a través de una música y a través de mi voz. Yo os acompañaré para que conectéis con el aquí y ahora como nunca, nunca antes lo habéis sentido. Y eso que experimentaréis en esas sesiones grupales, pues imaginaros, va a ser lo que podríais experimentar durante el resto de vuestros días si adquiriréis el hábito de respirar de manera consciente.
Os daré más información durante las próximas semanas. Recordar, apuntar 24 de mayo, es decir, dentro de un mes. Y poquito más, de verdad, muchísimas gracias a las 16, 17, 18 personas que estáis o que habéis estado conectadas, os habéis desconectado, habéis bueno, pues, estado dispuestas y dispuestos a pasar aquí un ratito conmigo. Y qué bueno, sí, sí, el canto de los pajaritos, maravilloso. Y bien, pues si queréis preguntar algo, si queréis preguntar por el chat o preguntar por el... gracias a vosotros. O preguntar abriendo el micro, pues fantástico. Y si, por supuesto, no, ninguna obligación, si nadie quiere preguntar nada, un segundo. Vale, me había muteado, gracias. Gracias. Pues decía que la mayoría ya lo habéis practicado, la mayoría ya me conocéis, ya lo habéis oído más de una vez. Es así de sencillo, chicos y chicos, es simplemente decidir llevar nuestra atención a la respiración durante el máximo del tiempo del día posible, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, conectar con la respiración, conectar con la vida interna, sentir, experimentar, respirar, escuchar los pajaritos, escuchar la naturaleza, escuchar el corazón y apartarnos de la mente rumiante e incesante. Daisy, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Un poco tarde? Como comenté al principio, Daisy, el proceso que necesitáis comprender y sobre todo practicar es el siguiente: respirar de manera continua o de manera circular, es decir, sin pausas entre inhalación y exhalación. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Una respiración circular o respiración continua, sin pausas. Que esa respiración sea un poco más profunda de lo normal y que esa respiración sea un poco más lenta de lo normal. Si practicamos eso, si nuestra atención, es decir, si dirigimos nuestra intención y nuestra atención a que la respiración sea continua, un poco más profunda y un poco más lenta de lo normal, lo que estaremos haciendo literalmente es dirigir nuestra consciencia a la acción misma, a la práctica, a experimentar. Y como que nuestra atención estará dirigida precisamente en eso, no estaremos pensando en, pues ahora se está haciendo tarde, me tengo que hacer la cena, pues a ver qué me dice mi novio, qué me dice mi novia, uy, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. Y lo que estaremos haciendo es estar experimentando. Yo sé que desde la mente, porque a mí también me pasaba, yo recuerdo cuando era mucho más joven, vivir el ahora, la respiración, vivir el ahora. Yo decía, bueno, ¿y dónde voy a vivir si no es en el ahora? Pero de verdad que no fue hasta que empecé a practicar lo que ahora enseño que me di cuenta de lo que es vivir en el instante presente. Fijaros como yo, cuando empecé al cabo de poco tiempo, al cabo de un par de meses, máximo 3, de repente un día caminaba por la calle y me dije a mí mismo, bueno, de repente recuerdo que como me quedé así sorprendido, y es literal, pues parecerá un chiste, pero es así. Estaba como yo caminando por la calle y de repente me quedé un poco sorprendido y me dije, wow, estoy solo.
pero os digo literalmente que es lo que sentí. Digo, wow, estoy solo. Es decir, ya no está ese Marc ahí, dale que te pego todo el día. Y ahí es donde yo comprendí lo que era vivir en el instante presente, lo que era vivir en conexión interna. Es precisamente eso, es llegar al punto en el cual la mente deja de controlarte. La mente deja de ser una herramienta disfuncional que no eres capaz de parar. Y repito nuevamente, no se trata de dejar de pensar, no se trata de poner la mente en blanco, de pensar que tenemos un punto en la pared negro o lo que sea. Se trata de la atención, dirigir la atención hacia la respiración, hacia los sentidos, si lo queremos. Luego hay muchas prácticas, pero la experiencia mía, lo que yo transmito, que es a mí lo que me ha servido, es el anclaje de nuestra atención en la acción misma de una respiración continua, más lenta y más profunda de lo normal. Gracias a ti, Daisy. Gracias, Leo. Gracias, Laura. Me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. De verdad, que sintáis que ha sido un tiempo invertido. En el fondo, las chuletas, pues las he tenido aquí y prácticamente no las he seguido. Si no, no hubiera acabado siendo natural. Por lo tanto, de verdad, gracias. Por mí, si no tenéis nada que preguntar, lo podemos dejar aquí. Ya os digo, de verdad, ahora mismo es vuestra responsabilidad, sois vosotros, es decir, las explicaciones pueden ser muy varias, yo os puedo contar muchísimos más beneficios que yo he obtenido en mi vida. No obstante, la clave ahora es llevarlo a la práctica, practicar, practicar, practicar. De nada sirven. El otro día tenía un amigo y yo le preguntaba, digo, ¿tú practicas meditación? Y me decía, bueno, yo me pongo unas meditaciones de un chico que hay por internet. Bueno, yo no voy a decir que eso no sirva de nada. Sin duda, todo contribuye, todo aporta valor a la vida de las personas. No obstante, la clave es la acción, chicas y chicos. La clave es la acción. Sin acción, nada ocurre. Si no llevamos a la práctica lo que aprendemos, ningún cambio se producirá. Gracias, Graci. Para mí es un honor y es un privilegio compartir y aportar pues mi granito de arena, si es que así es, a vosotras y a vosotros. Por lo tanto, si no tenéis preguntas, no os quito más de vuestro tiempo. Abrazo enorme. Nos seguimos viendo, pues los que estáis más cerca de mí, cuando toque. En breve salgo a volar de nuevo con uno de los participantes de aquí, en avión, que me llevó ayer, un gran amigo mío. Y bien, a los otros os veo por el trabajo, en videoconferencias, y a los demás por redes sociales, y estoy a vuestra disposición también. Muy buenas, Feliz. Estoy a vuestra disposición también a través de WhatsApp, y ya digo, con muchas ganas de verdad que a partir del 24 nos conectemos de nuevo en estos grupos, y sobre todo os encantará y os aportará un valor inmenso esas sesiones grupales que haremos de respiración. Veréis que son increíbles, son increíbles. Sin más, gracias de verdad. Abrazo enorme y feliz tarde a todas y a todos. Chao.